es una ciudad que la vamos a ubicar acá. Se llama Asur, su ciudad principal. Asiria es una civilización. Asur es una de sus ciudades principales. Muchísimo tiempo ha sido la capital de la gran civilización asiria. Otra ciudad importante es Nínive. Y se ubica en este territorio, en esta parte nuclear de la parte, vemos que es de la Alta Mesopotamia, es decir, de la parte norte. Hace 3 presentaciones vimos la civilización de Sumer. Luego, en la segunda presentación de este grupo de civilizaciones que se han desarrollado entre el río Tigris y el río Éufrates, que es la Mesopotamia, en una segunda presentación vimos la civilización de Akkad, el gran imperio de Akkad, y en una tercera presentación vimos Babilonia, la civilización de Babilonia. Ahora, en esta presentación, dentro de este grupo de ciudades mesopotámicas, vamos a ver la civilización asiria. Pero como hemos dicho, lo vamos a hacer en 2 partes. En una primera parte vamos a ir desde el año 1800 a.C. hasta 1000 a.C. Ahora, Asiria estuvo con población desde el año 3000 a.C., más o menos. Pero en esa época estaba bajo la hegemonía de Sumer, estaba bajo la dominación de la civilización sumeria, posteriormente bajo la dominación acadia. Por el año 2000 estuvo bajo la dominación de los amorreos, y ahora, remontándonos a 1800 a.C., se inicia la primera dinastía asiria con Chassin-Adad I en el año 1800. Esta es una vista de cómo pudo ser Asur, por ejemplo, o Nínive. Es una reconstrucción. Ahora quedan, como hemos visto en las anteriores presentaciones, algunas paredes, columnatas, algunos sigurat es el templo, que tenía esta forma escalonada, donde la parte principal estaba, los sacerdotes podían llegar a esta zona, donde estaban más cerca a sus dioses. Cada localidad, cada ciudad tenía su dios local principal, y generalmente las ciudades, casi todas, están a orillas del río Tigris o a orillas del río Éufrates, donde el comercio era importantísimo en estas civilizaciones. Y es una forma también de ir de una ciudad a otra transportándose. Esta es una imagen de un rey, que podría ser un rey, cómo era su fisonomía. Tenían grandes barbas, largas barbas, su indumentaria, sus signos de poder, para que más o menos nos ubiquemos en cuanto a la arquitectura, en cuanto a la forma, cómo eran estos personajes que vivían en estas ciudades hace 1800 años. Decíamos que Asiria se desarrolla en esta parte donde está la ciudad de Asur, principalmente. Nínive está más al norte, y estamos ya hablando de la parte de la Alta Mesopotamia. En el año 1500 a.C., la ciudad de Asiria, este territorio de Asiria, cae bajo la hegemonía, bajo el poder de los Mitanni. ¿Quiénes eran los Mitanni? Los Mitanni vivían acá, hicieron una gran civilización, y en su expansión de su territorio, en el año 1500, dominan a Siria, y Asiria cae bajo el poder de esta gran civilización. Pero llega Ashur-uballit I 200 años después, en el año 1300, y libera a los asirios de esta dominación de los hurritas, de esta dominación Mitanni. Ashur-uballit I crea el primer imperio de Asiria. No es que él lo cree, sino que los historiadores posteriormente dicen: Ashur-uballit I, en el año 1300,
va a iniciar el primer imperio asirio. ¿Y por qué imperio? ¿Y por qué primero decíamos cuando estaba Chasinadad I, que es dinastía? Porque Chasinadad I empieza la dinastía de los gobernantes donde Asur va a estar independiente. Ya no va a estar bajo la hegemonía de los sumerios, ni de los acadios, ni tampoco bajo la dominación de los amorreos, que principalmente estaban en Babilonia, sino que ahora son independientes. Y entonces, Chasinadad I, en el año 1800, empieza la dinastía. Pero el gobernante Este gobernante, Achurubali I, en el año 1300, libera a los asirios de la dominación de Mitanni y empieza el primer imperio. Imperio porque Asiria empieza ya a expandirse muchísimo en su territorio, dominando otras civilizaciones y hace una expansión y ya no se denomina civilización ni civilización asiria, sino imperio asirio, porque el imperio abarca territorios que no son propios, sino que bajo un dominio militar, luchas militares, ganan territorios poco a poco, expandiéndose de lo que fue su núcleo, de lo que fue Asur, de lo que fue Nínive, y se expande hacia otras zonas, logrando una mayor cantidad de territorio. Este rey libera a los asirios de la independencia de los Mitanni. Entonces Asiria estaba liberada y comienza a expandir su territorio, tomando territorios de Sumeria, territorios de Akkad, y su territorio va desde los montes Sagros, que están acá, hasta el Mediterráneo. En esta época, en el año 1300, varias civilizaciones logran su hegemonía, logran su brillar por sus reyes que estaban gobernando en ese momento, por su poderío militar, por su gran economía basada en el comercio principalmente. Y nos ubicamos en el año 1500 y vemos que hay un imperio importante que se llama los hititas, que está situado acá en la Anatolia, en la península de Anatolia, lo que actualmente es Turquía. Más al sur está el imperio Mitanni, que está formado por la etnia de los hurritas, pero este es Mitanni. Más al sur, justamente debajo de Mitanni, se encuentra Asiria. Acá vemos Asur, pequeño, y Nínive, esto es Asiria. Y otra gran civilización que era hegemónica en ese momento era Babilonia. Estas civilizaciones durante 300 años, desde más o menos 1500 hasta 1200 antes de Cristo, han luchado unas con otras en diferentes momentos para lograr su hegemonía unas sobre otras. Es así como habíamos dicho que los hurritas, que es la civilización Mitanni, conquistó Asiria en el año 1500. Asiria se liberó en el año 1200, consiguió su liberación de Mitanni, pero en el año 1200 los Mitanni cayeron bajo la dominación de los asirios. Y así tenemos que estas civilizaciones durante 300 años no es que constantemente hayan estado peleando o combatiendo unas con otras, pero sí hubieron momentos en la historia durante 300 años que unas estuvieron más expandiendo su territorio y logrando la hegemonía sobre otra civilización. Acá queremos rescatar algo central. Es que en una zona geográfica entre el río Tigris y el río Éufrates, lo que en esa época se llamaba la Mesopotamia, y que actualmente está ocupado principalmente por el país de Irak. Acá tenemos Siria, acá tenemos Israel, acá está Turquía. Se desarrollan grandes civilizaciones que tienen escritura, que tienen conocimiento sobre una serie de elementos que van aprendiendo
y, por ejemplo, los hititas tenían un gran secreto, que era el conocer el hierro, y como conocían el hierro, tenían armas mucho más poderosas, y estas armas poderosas frente a los otros pueblos los hacía tener eh, eh, una supremacía, hasta que en el año 1200, que ahora lo vamos a ver, termina esa civilización hitita y este secreto del uso del hierro pasó a todos los otros pueblos. Pero intercambiaban comercio, cultura, eh, si bien cada ciudad tenía su propio dios local, pero en cuanto a los conocimientos era fácil pasar un conocimiento de un pueblo a otro. El reino de Salmanasar lucha contra los hititas, los derrota porque constantemente estos hititas que estaban más al norte en la península de Anatolia, como lo acabamos de ver, están constantemente incursionando y peleando, y como tenía la supremacía, hasta que el rey Salmanasar logra derrotar a los hititas y también convierte a Mitanni en una provincia así. Retrocedamos el mapa. Lo que hace Salmanasar es derrotar a los hititas y convertir a esta civilización de los hurritas, que son los mitamis, en una provincia asiria. Salmanasar también fue un rey que estuvo muchísimo tiempo en el gobierno y hace mucha obra, embellece las ciudades de Asur, embellece las ciudades de Nínive, y acá tenemos así se ve una de las paredes de la ciudad de Asiria, pero en esa época, recordemos que estaban, es como hemos visto cuando hemos visto Babilonia, que tenían unos esmaltes de mucho colorido, brillantes, pero todo eso con el pasar del tiempo y la inclemencia del tiempo y las derrotas militares se han caído, y algunos museos, como el Museo de Berlín, por ejemplo, guarda cómo pudo ser una reconstrucción de cómo pudo ser, mejor dicho, tiene los originales, pero allí podemos ver, imaginarnos cómo pudo ser estas ciudades tan bellas mesopotámicas, porque todas ellas, no solamente de Asiria, de Babilonia, los mismos hititas, tenían unas construcciones bellísimas, rodeadas de jardines, de árboles, el mismo río Tigris, el Éufrates, con un gran colorido y un gran conocimiento en cuanto también a una cerámica con bastante maestría y un comercio interesante. Era realmente, y como conocían la escritura, todo se sabe, todo ha quedado registrado, estas crónicas de sus reyes, quienes fueron, cuándo gobernaron, cuándo combatieron, cuándo ganaron, el comercio, todo está contabilizado, porque la gran cantidad de tablillas que se han encontrado, sobre todo es de temas contables y administrativos, pero también hay registros históricos, leyendas, cuentos. Entonces, toda la información de estos pueblos se sabe muy minuciosamente. Lo que nosotros estamos haciendo es estar por encima, solamente para mirar y para entrar como una pincelada, para mirar qué ocurría en 1800 a.C. en esta zona geográfica del Medio Oriente, de la Mesopotamia, de lo que es la historia de Irak, es la historia de Siria, es la historia de Turquía, es la historia antigua de estos países. Continuemos entonces. Ahora, cuando estaba gobernando Tukulti-Ninurta I, él consigue derrotar a los babilonios. En Babilonia, cuando nosotros vimos en la anterior presentación, decíamos que estaban los amorreos. Era una etnia que estuvo mucho tiempo en Babilonia. Pero en esta época ya no estaban los amorreos, sino estaban los casitas. Pero en esta zona geográfica, en la misma Babilonia, los casitas estuvieron durante 300 años. Los casitas es una etnia y gobernó esta Babilonia, pero bajo el gobierno de Tukulti-Ninurta I, los asirios pudieron derrotar a los casitas que estaban en Babilonia.
En el año 1200, y bajo el reinado también de Tukulti-Ninurta I y otro reinado del que le sigue, ¿no?, fue asolada por unos pueblos que vinieron del norte. Acá los vamos a mirar, estas flechas vienen del norte, pasan por Grecia, que después cuando veamos Grecia lo vamos a ver, pasan destruyendo una serie de ciudades, de civilizaciones, trayendo mucha tristeza, mucho destrozo a su paso. ¿Y por qué eran tan importantes? Porque ellos conocían el carruaje, conocían las armas de hierro, y entonces bajo ese concepto tenían mucho mayor control y su victoria era fácil frente a otros militares y ejércitos que estaban a pie. Derrotaron al imperio hitita. Se termina el imperio hitita con el paso de estos pueblos del mar, que así se llamaban, a los asirios, que es lo que estamos viendo ahora. La civilización asiria les trajo mucho destrozo, se tambaleó la civilización, porque estos pueblos del mar no entraron un día, sino que durante unos 50 años estuvieron incursionando constantemente toda esta zona. Pasaron por el Líbano, lo que es el Líbano, lo que es Siria, que en ese tiempo estaban las ciudades fenicias, por todo Canaán, donde está actualmente Israel, trayendo destrozos a todas estas ciudades, y llegaron y permanecieron en el norte de Egipto. Ya cuando veamos la civilización egipcia y cuando veamos los griegos posteriormente, vamos a ver y vamos a retomar cuando veamos el año 1200 a.C., cómo estos pueblos del mar, qué pasó con la civilización griega de ese momento, qué pasó en Egipto en ese momento. Por ahora estamos viendo a Siria y lo tomamos los pueblos del mar porque no fue un elemento detonante para Siria, lo fue para la civilización hitita. Sí, porque si hablamos de la civilización hitita, decimos que en el año 1200 termina esa civilización y ya no vuelve a resurgir. Allí se acaba la civilización hitita. Y Tukulti-Ninurta I hace frente a los pueblos del mar. Y Asiria, si bien tiene momentos de desolación, de problemas económicos, pero no termina su civilización. Acá tenemos otra imagen de cómo estos pueblos del mar vienen del norte, entran al estado hitita, a Asiria, pasan por toda esa franja de Canaán de esa época y el norte, y se quedan en el norte de Egipto. Cuando termina el imperio hitita, ya lo hemos dicho hace un momento, en el año 1200 ellos tenían también el secreto del uso del hierro, de las armas de hierro. Y lo que pasa es de que ese no secreto, pero ese conocimiento de las armas de hierro, que eran mucho más fuertes, pasó a toda esta parte de Oriente. Ya era de conocimiento de todos. Avanzando en la historia, y llegamos al 1100 hasta el año 1000, en el siglo XI y X, estas ciudades mesopotámicas son asoladas por otro grupo. Y en este caso ahora estamos hablando de los arameos, que es un pueblo seminómade que ya no vienen por el norte, ahora vienen por el sur y por esta parte, por esta franja de acá, por Montes Sagros, por toda esta parte sur. Y durante 150 años aproximadamente comienza a incursionar y comienza a traer problemas a todas estas ciudades que están en esta Mesopotamia, y a los asirios totalmente. Pero los arameos son, después de todas estas incursiones, durante 150 años, son derrotados. Entonces vemos que Asiria, en el año 1800, que empieza su dinastía, su primer gran problema lo tiene en el año 1500 a.C., cuando los mitamis dominan a Siria. Luego, en el año 1300, se liberan de esta dominación asiria, y el siguiente rey, en este periodo, conquista Mitanni. Se cambian los papeles. Ahora, Mitanni es provincia de Asiria. Asiria comienza su primer gran imperio, comienza a expandirse,
conquista todo, las ciudades mesopotámicas, las ciudades sumerias, las de Akkad, conquista los babilonios, donde estaban los casitas, se llegan a expandir, luchan contra los hititas, les ganan, y también contra los pueblos del mar en el año 1200, y ahora que estamos en el año 1100 antes de Cristo, también luchan contra los arameos y también logran tener victoria contra estos pueblos seminómades. Y nos vamos a quedar en este año de 1100 antes de Cristo para que en la segunda presentación de la civilización asiria continuemos y tomemos 1100 antes de Cristo, cuando ya se liberan de los arameos, hasta el año 600 antes de Cristo, donde termina completamente la civilización asiria. Cuando terminemos con los pueblos de la Mesopotamia, vamos a hacer una presentación donde solamente vamos a hablar en una línea de tiempo, vamos a hablar de Sumeria, de Akkad, de Babilonia, de Hitita muy tangencialmente, de Mitanni también muy superficialmente, de Asiria, y ver cómo, en qué momento cada civilización está en su cúspide de hegemonía y cuando termina esa civilización, para tener una línea de tiempo de esta zona geográfica y de este tiempo, desde el año 1800 a.C. hasta el 600 a.C. Muchísimas gracias de parte de la Asociación Pusipacha y nos estamos viendo muy pronto.